Porque no hay más que un Dios y un solo hombre que sea el mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. 1 Timoteo 2:5. Bienvenidos a Vida Nueva en Jesús. Apreciamos su atención al escuchar este programa y esperamos que sea de bendición a su vida. Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarme hoy en el programa Vida Nueva en Jesús. Realmente espero que cada uno de ustedes se encuentre muy bien en la comodidad de su hogar o en donde quiera que me estén escuchando. Le invito y le animo para que juntos podamos estudiar y meditar en la palabra de nuestro buen, amado Señor y Salvador Jesucristo. Hoy quiero compartir con ustedes un tema bastante interesante y no estoy diciendo que los demás temas no lo sean, pero creo que hay temas que necesitamos escuchar una y otra vez para que no los olvidemos y para que en el momento difícil que podamos estar atravesando, nosotros podamos recordar esa palabra, podamos recordar cada una de las promesas que el Señor nos ha hecho y que están en su palabra y que son nuestras, pero lo único que nos hace falta es apropiarnos de ellas, es que nosotros podamos declararlas con fe, creerlas por fe y que ya las hemos recibido. Y he titulado el mensaje de hoy como habiendo hecho todo lo que la crisis demanda, permanecer firmes. Ese es el mensaje de hoy. Y está basado en la escritura en Efesios capítulo 6, versículo 13. La versión que yo tengo es la Biblia amplificada y dice de la siguiente manera: por lo tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo de peligro y habiendo hecho todo lo que la crisis demanda, permanecer firmes en su lugar. Quiero que lo volvamos a leer para que podamos comprenderlo de mejor manera y que nosotros podamos apropiarnos de esta palabra y permanecer firmes en el Señor. Dice así: por lo tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo de peligro y habiendo hecho todo lo que la crisis demanda, permanecer firmes en su lugar. Y mire, hay momentos en la vida en los que sentimos que ya no podemos hacer más. Oramos y parece que nada cambia. Ayunamos y la respuesta no llega. Servimos a Dios y las dificultades continúan. Quizá buscamos trabajo y las puertas permanecen cerradas. Luchamos por nuestro matrimonio y las cosas siguen siendo difíciles. Clamamos por un familiar y todavía no vemos el milagro. Y es justamente en ese momento donde aparece una pregunta muy humana, una pregunta que muchas veces nosotros hemos pensado, que nosotros muchas veces hemos dicho, y es: Señor, ¿qué más debo hacer? Porque llegamos a un punto donde naturalmente ya hemos hecho todo y no vemos nada a nuestro alrededor suceder. Vemos que las cosas siguen completamente igual. Y entonces llegamos al punto de frustrarnos, desesperarnos, ponernos ansiosos y entonces ya no sabemos qué más hacer para que esta solución, para que este problema pueda tener una solución, para que esta situación difícil llegue a su fin. Pero es precisamente ahí donde este versículo cobra una profundidad extraordinaria, porque Pablo dice: habiendo hecho todo lo que la crisis demanda, permanecer firmes. Hay ocasiones en las que Dios no nos pide hacer algo más, simplemente nos pide permanecer firmes.
porque hay batallas que no se ganan corriendo, se ganan permaneciendo firmes. Y eso fue exactamente lo que hizo Cristo. Nunca abandonó su misión, aunque el camino lo llevó hasta una cruz. Entonces, eso es lo que realmente Cristo nos pide hoy, que permanezcamos firmes en Él. Y quizá alguien se pregunte, Mario, ¿y qué significa permanecer firme? Bueno, permanecer firme significa mantener una postura inquebrantable frente a las dificultades, sin dejarse influenciar, intimidar o desanimar. O sea, permanecer firmes implica actuar con convicción, con constancia, evitando retroceder incluso cuando las circunstancias son adversas. Eso es lo que significa permanecer firmes, que nosotros mantengamos una postura inquebrantable en Cristo Jesús frente a las dificultades que nosotros podamos enfrentar, sin dejarnos influenciar por lo que el enemigo muchas veces viene a poner en nuestra mente, pensamientos contrarios a la palabra de Dios, sin dejarnos influenciar por lo que muchas veces las personas, familiares o amigos nos vienen a decir sobre esa situación que nosotros estamos viviendo. Que nosotros no nos dejemos influenciar por lo que nuestros ojos naturales ven, que no nos dejemos intimidar o desanimar porque no vemos resultados. Debemos nosotros actuar con convicción, con constancia y no retroceder incluso cuando las circunstancias son las peores, son las adversas, cuando el panorama se ve totalmente incierto. Nosotros tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir adelante con la ayuda de Dios, creyendo y confiando que Él está con nosotros, que Él va con nosotros, porque su palabra dice que aunque pasemos por el valle de sombra y de muerte, no temeremos mal alguno, porque Él nos infundirá aliento, porque Él va ahí con nosotros y en ningún momento Él nos dejará solos. Él no nos abandonará ni nos desamparará. Entonces tenemos que seguir el ejemplo de Cristo, porque eso fue exactamente lo que Él hizo. Como había dicho, Él no abandonó su misión. Aunque el camino lo llevó hasta una cruz, Él permaneció firme en el plan y propósito que Dios tenía para su vida. Y quiero compartir únicamente 3 puntos con relación a este versículo. Y uno de ellos es: la fe bíblica actúa antes de permanecer. Y algunas personas utilizan la fe como una excusa para la pasividad, porque dicen, si Dios quiere, Él lo hará todo. Pero la Biblia nunca enseña una fe perezosa. Al contrario, la fe siempre responde con obediencia. Porque, escuche, cuando Noé recibió la advertencia del diluvio, ¿qué hizo él? Inmediatamente construyó el arca. Él no dijo, si el Señor me está avisando que va a haber un diluvio, seguramente Él también va a mandar un arca o algo para que podamos salvarnos. No, el Señor le dio la instrucción a él. Primero le dio la advertencia del diluvio, luego le dio las instrucciones de qué era lo que él tenía que hacer, cómo debía construir el arca. Así que él obedeció. Cuando Josué debía conquistar Jericó, ¿qué hizo? Él marchó alrededor de la ciudad. Cuando Nehemías recibió el llamado de Dios, él reconstruyó los muros. Y vemos con estos ejemplos que todos actuaron, todos obedecieron, todos hicieron lo que Dios les pidió que hicieran. Y solamente después descansaron en la soberanía de Dios.
luego de haber obedecido a lo que Él les pidió que hicieran, luego de haberlo hecho y haber cumplido con esa tarea, esa encomienda que el Señor les había dado, ellos descansaron en la soberanía de Dios. Y entonces aquí la frase, habiendo hecho todo, implica responsabilidad. Significa, he orado, he obedecido, he perdonado, he buscado consejo, he permanecido en la palabra de Dios, he hecho lo que Dios esperaba de mí. Entonces llega el momento de permanecer. Noé construyó el arca, terminó el arca. Noé empezó en toda la ciudad a pregonar sobre esta situación que se avecinaba, sobre el diluvio, que todos se arrepintieran, que empezó a llamarlos a todos al arrepentimiento, a que se volvieran al Señor, y él empezó a hacerlo y él cumplió con su misión. Las personas se burlaban de él, quizá lo llamaron loco, lo llamaron eh, anciano, muchas cosas pudieron haberle dicho, lo ofendieron, porque nunca en esa ciudad había llovido y que así de la noche a la mañana llegara un mensaje diciendo que iba a haber un diluvio y que iba a destruir todo lo que había a su paso. Podía ser ilógico, pero él estaba cumpliendo con la misión de Dios. Él lo hizo y las personas no quisieron prestar atención, hicieron caso omiso a eso, entonces él hizo todo lo que la crisis exigía, todo lo que la crisis demandaba. Por eso la frase habiendo hecho todo. Bueno, él lo hizo todo, llegó el momento de permanecer, porque él dijo, bueno, ya cumplí. Si ellos no quieren, es cuestión de ellos, pero yo ya salvé mi responsabilidad delante de Dios y con estas personas, porque yo ya hice lo que Dios me encomendó que hiciera. Entonces llegó el momento de permanecer firmes. Y Santiago 2:17 dice, así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. La verdadera fe nunca reemplaza la obediencia. La verdadera fe produce obediencia, pero también llega un momento donde ya no depende de nosotros, depende de Dios. Y ahí comienza la parte más difícil, esperar. Y esto tiene mucho que ver con el segundo punto, sobre esperar, porque creo que esa es una de las cuestiones más difíciles que tenemos como seres humanos. La paciencia, permanecer firmes. Y el segundo punto es exactamente eso. Permanecer firmes es una declaración de confianza en Dios. Y ahora yo le pregunto a usted, ¿por qué es tan difícil permanecer? Y es que la respuesta es sencilla, porque nuestra naturaleza quiere controlar todo. Queremos soluciones rápidas. Y yo siempre he puesto este ejemplo y he dicho que hoy en día tenemos muchos productos que en algún momento nos facilitan la vida diaria, porque si tenemos hambre y no tenemos ganas de cocinar, pues encontramos que hay avena instantánea, una sopa instantánea, hay café instantáneo y hay muchas cosas instantáneas. Y es que así somos con el Señor. Queremos respuestas inmediatas. Queremos que Dios actúe conforme a nuestro tiempo, conforme a nuestra voluntad, a nuestros planes, conforme a nuestras instrucciones, porque muchas veces osamos darle instrucciones a Dios de cómo queremos las cosas y no permitimos que Él actúe conforme a su tiempo, sus planes, sus propósitos y su dirección. Muchas veces nos desesperamos, somos impacientes a la voluntad de Dios.
La Biblia está llena de muchas personas que tuvieron que permanecer firmes. Tal es el ejemplo de Abraham. Abraham esperó años por la promesa. José permaneció firme en la prisión antes del palacio. Podemos imaginarnos un momento esa escena. Escuche, José pasó aproximadamente 13 años firme en esa prisión antes de llegar a ser el segundo en tener más poder en Egipto. ¿Se puede usted imaginar? 13 años él permaneció firme en la cárcel, permaneció firme en su fe, permaneció firme confiando en que Dios Todopoderoso tenía un plan y un propósito para él, aún estando en esa situación difícil. Y vea, esa cárcel no es como las de hoy en día, que si vemos las noticias, escuchamos que muchos reos hoy tienen que refrigeradoras, que televisiones y muchas comodidades. Las cárceles de antes, la cárcel en la que estaba José, era un calabozo, era un lugar terrible, era un lugar donde muchas veces el sol ni siquiera les llegaba, ni siquiera pegaba. Las condiciones eran precarias, honestamente. Y aún así él se mantuvo firme en el Señor. Él aún así permaneció firme antes de que llegara a cumplir su propósito. David, David fue ungido rey, pero tuvo que esperar muchos años antes de sentarse en el trono. Y mientras esperaban, Dios estaba formando su carácter. Mientras ellos permanecían firmes, confiando en el Señor, esperando en el Señor, hasta que esa palabra, hasta que esa promesa se cumpliera en sus vidas, el Señor estaba forjando el carácter de cada uno de ellos. Y quiero que leamos Isaías capítulo 30, Isaías capítulo 40, perdón, versículo 31. Y creo que es un versículo que muchos de nosotros hemos escuchado, hemos leído e incluso hemos repetido en nuestras vidas. Y dice de la siguiente manera: pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se levantarán con alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Escuche que el texto no promete ausencia de espera, porque inicia con esa palabra. Pero los que esperan en el Señor, esperar, confiar en el Señor. O sea, que este texto no promete la ausencia de espera, pero promete nuevas fuerzas durante la espera. Y permanecer firmes no significa resignarse. Entonces, no quiere decir que tenemos que resignarnos y darnos por vencido. Muchas veces solemos decir, me rindo, ya no tengo fuerzas para seguir remando contra la corriente. He agotado todas mis opciones y sigo en el mismo lugar. Ya no sé qué más hacer. Definitivamente tiro la toalla. Esta situación me supera por completo. Llegué a mi límite. Y solemos decir que el destino decida el final porque yo ya no puedo más. Pero no, mis amados y amadas, permanecer firme significa seguir creyendo en Jesús cuando todavía no vemos el resultado. Eso es fe. Sí, exactamente. Eso es fe. Permanecer confiando en Jesús cuando todavía no vemos el resultado. Y Hebreos 11:1 dice, confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe, aun cuando no se pueda ver. En la Reina Valera dice de la siguiente manera: es pues la fe, la certeza de lo que se espera,
la convicción de lo que no se ve. Y permanecer firmes es algo que hizo Jesús. En Getsemaní oró con angustia. En la cruz soportó el dolor, pero nunca abandonó la voluntad del Padre. Cristo permaneció firme hasta el final. Y porque permaneció, hoy nosotros tenemos salvación. Podemos imaginar en algún momento, si Jesús no hubiera permanecido firme, hoy usted y yo no tendríamos salvación. Hoy usted y yo no estaríamos aquí y no tendríamos perdón de pecados y la vida eterna. Pero porque Él permaneció firme y porque Él esperó en el Señor y confió en el plan y propósito que Dios tenía para Él, es que hoy nosotros tenemos salvación. Y debemos de seguir ese ejemplo de Jesús, porque Jesús es nuestro mayor ejemplo a seguir. Y tercer y último punto. Nuestra firmeza no está en nuestras fuerzas, sino en Cristo. Si nuestra firmeza dependiera de nosotros, tarde o temprano caeríamos definitivamente, porque muchas veces dudamos de nosotros mismos. Nuestra seguridad no está en nuestra capacidad o nuestra inteligencia o razonamiento lógico, está en Cristo Jesús. Pablo no dice, sean fuertes en ustedes mismos. Pablo dice en Efesios 6:10, por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor. El creyente permanece firme porque Cristo lo sostiene, no porque sea más fuerte, no porque tenga más experiencia, sino porque el Señor es fiel. Y Filipenses 1:6 dice, y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. ¡Qué hermosa promesa! El Dios que comenzó la obra la terminará. Eso significa que las crisis no tienen la última palabra. Cristo la tiene. Y aquí encontramos el centro del Evangelio. Jesús permaneció firme cuando fue rechazado, permaneció firme cuando fue golpeado, permaneció firme cuando fue crucificado. Y porque permaneció firme hasta la muerte, nosotros hoy podemos permanecer firmes en medio de cualquier crisis. Y Hebreos 12:2 dice, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Entonces, Jesús permaneció firme. Y porque Él permaneció firme, nosotros también podemos permanecer firmes en medio de cualquier crisis, en medio de cualquier situación difícil, en medio de cualquier adversidad. Pongamos nuestra mirada en Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe. Nuestra mirada no está en las crisis, no está en las adversidades, está en Cristo Jesús. Nuestra mirada siempre debe de estar en Él. Y quizá hoy pueda estar viviendo el día malo del que habla Efesios. Tal vez ya hizo todo lo que estaba en sus manos, ha orado, ha obedecido, ha buscado a Dios, ha tomado decisiones correctas, y aún así la respuesta parece tardar. Pero hoy Dios quiere recordarle algo. Después de hacer todo lo que la crisis demanda, permanezca firme. No abandone su fe, no abandone su llamado, no abandone la oración, no abandone la palabra de Dios. Y por sobre todo, no abandone a Cristo Jesús, porque Dios sigue obrando, incluso cuando usted todavía no puede verlo. Recuerde que el mayor ejemplo de permanecer firme fue Jesús. La cruz parecía una derrota, pero 3 días después llegó la resurrección. Y muchas veces entre nuestra cruz y nuestra resurrección, Dios nos llama simplemente a permanecer.
Recuerde nuevamente que el mayor ejemplo de permanecer firme fue Jesús. Si hoy está cansado, no renuncie. Si ya hizo todo lo que Dios puso delante de usted, siga confiando, permanezca firme. Cristo no abandona a quienes permanecen en Él. La cruz parecía una derrota, pero 3 días después llegó la resurrección. Quiero orar un momento por cada uno de ustedes. Señor Jesús, gracias porque cuando nuestras fuerzas se terminan, las tuyas nunca se agotan. Señor, te pido que nos ayudes a permanecer firmes cuando no entendamos el proceso y a confiar en ti aún en medio de las crisis. Que nuestros ojos permanezcan puestos en ti, sabiendo que tú eres fiel para cumplir cada una de tus promesas. Señor, si alguno de mis hermanos y hermanas que me está escuchando en este momento está atravesando una crisis, una adversidad difícil, una situación complicada que parece no terminar, te pido que renueves sus fuerzas, que seas tú con él, con ella, ahí abrazándoles, llenándoles de tu amor, de tu gracia, de tu favor, de tu presencia, de tu gozo, amado Dios. Que tú les puedas recordar a ellos siempre que tú estás con ellos y que tú nunca les dejarás y que tú nunca les desampararás, Señor. Que tú estás con ellos aún en medio del valle de sombra y de muerte, Padre bendito de la gloria. Ayúdales, amado Dios, renueva sus fuerzas, renueva su fe. Te lo pido en el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre, Señor, en el que toda rodilla se debe doblar en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra, Señor. Esa crisis, esa situación difícil, no tiene la última palabra en ellos, Señor, sino la tienes tú, amado Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Entonces, recuerde que después de hacer todo lo que la crisis demanda, permanezca firme en el Señor Jesucristo, teniendo la mirada en Él, que es el autor y consumador de nuestra fe. Gracias por acompañarme en el programa de hoy. Que el Señor Dios Todopoderoso le bendiga grandemente. Le envío un fuerte abrazo a usted y familia. Y nos vemos en un próximo programa, si el Señor así lo permite. Que la gracia del Señor Jesús sea con todos. Amén. Apocalipsis 22:21. Gracias por estar con nosotros en el programa Vida Nueva en Jesús. Recuerde, solamente Jesús sana, transforma, ama, restaura y salva nuestras vidas. Que Dios le bendiga.